visto ese concepto de la, si mal no recuerdo, a ver, era referente a la optimización de funciones. Ya habíamos dicho que la optimización de las funciones es un tema muy importante, muy relevante dentro de las ciencias económicas, obviamente también en todas las ciencias, pero al menos de lo que yo un poco he tenido la oportunidad de dar ciertas asignaturas en ciclos superiores, es un tema muy importante porque son procesos en donde lo que se busca es encontrar un punto óptimo de operación. No sé si el concepto sea, o no sé si alguien me hacía una consulta de si es que la optimización es llevar al punto de equilibrio entre oferta y demanda. En realidad ahí les pediría que hagan la consulta ya a los docentes en otras asignaturas, pero desde el punto de vista matemático lo que se busca es encontrar un máximo o mínimo, o un máximo absoluto o mínimo absoluto que estaría determinado dentro de un intervalo, ¿sí? Obviamente utilizando este criterio de la derivada, es decir, evaluarle o igualarle a cero, de tal manera que yo encuentro los valores críticos o los números críticos y luego los voy evaluando para saber qué es lo que sucede en la salida. Y esos son los resultados que analizaba. Recuerden que vimos este ejercicio de, a ver, perdón, aquí hay dos compañeros que faltan, tres. Habíamos visto estos ejercicios, ¿no es cierto?, de la caja, ¿no es cierto?, de cercar un terreno y obviamente de una cafetería o de un modelo de una cafetería, de un modelo de ganancia de una cafetería, ¿sí? Obviamente habíamos dicho que en la generalidad de la matemática ustedes van a encontrar una estructura como notación matemática, en donde la función objetiva es la función la cual yo quiero maximizar o minimizar. Es allí donde se construye mi modelo matemático. Y en algunos ejercicios sujeto a restricciones a través de otra ecuación en donde se relacionan las variables. Como digo, es un tema muy interesante cuando ustedes vean en otras asignaturas este concepto también enfocado a la optimización, y voy a poner en relevancia lo que vimos de cercar ese terreno o que abarque la mayor área posible ese terreno que está en la orilla del río. Y habíamos dicho que este aspecto bien importante de la restricción, ¿sí?, el que estoy poniendo en recuadro, es de bastante análisis, porque de hecho las variables X y Y que nosotros habíamos considerado se mueven en función de este limitante, de esta restricción. ¿Sí? También creo les había mencionado que los tipos de restricciones ustedes van a encontrar de igualdad, como este ejercicio, o de desigualdad. Y obviamente en el contexto matemático, cuando se analice funciones de varias variables, van a entrar a otros temas que hacen referencia a los famosos multiplicadores de Lagrange, cuando hablamos de restricciones de igualdad, y los multiplicadores de Cantoker, cuando hablamos de restricciones de desigualdad. Y el análisis matemático es bastante interesante, requiere bastante matemática para entender este concepto y hacia dónde va el desarrollo numérico como tal, ¿sí? Reitero, aquí habíamos visto una función que estaba definida en un intervalo y aplicábamos lo que se mencionó en un ejercicio anterior. Yo también tengo que analizar en el intervalo inferior y en el intervalo superior para determinar el máximo o mínimo, dependiendo de lo que me pide el problema, ¿sí? Chicos, ¿hasta aquí alguna pregunta? Ya les voy a habilitar, mil disculpas, el fin de semana estaba que me moría, no sé. Bueno, ya me vine haciendo la PCR, vamos a ver qué sale, si es que estoy o no estoy con el famoso COVID. Pero estaba que me cogió de un rato al otro el día viernes, pero bueno. ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna pregunta? Ya les voy a habilitar, yo les había dicho que tengo unos ejercicios que vale la pena que ustedes lo vayan desarrollando, pero estoy pensándole más bien si les hago como una tarea grupal, pero ya hoy día mismo defino eso, ¿ok? Si no, ya les habilito en la plataforma. Bien, chicos, ¿alguna pregunta al respecto? ¿Alguna inquietud? Claro, profe. Perdón, ¿alguien me dijo algo? Todo claro, profe. Ya, chévere. Luego vimos el teorema de Hospital, si no estoy mal, ¿no es cierto? Habíamos dicho que el teorema de Hospital está enfocado o aplicado a lo que es el levantamiento de indeterminaciones bajo dos esquemas. Cuando teníamos estas estructuras, ¿no es cierto? El límite cuando X tiende a un valor fijo y cuando el límite tiende a infinito, ¿sí? Y obviamente decíamos que cuál era la metodología que se debía de aplicar a través del teorema de Hospital y no confundirse, porque esto se hace la confusión en los dos sentidos, ¿sí? Una cosa es la derivada de la división de dos funciones y otra cosa es la aplicación del teorema de Hospital, que lo que hace es derivar
el numerador y el denominador de manera separada. Tendrán presente eso, chicos, porque aquí es donde frecuentemente cometen un error más bien de concepto y confunden. Piensan que tienen que aplicar esto o viceversa. Creen que Hospital es la derivada de la división, ¿sí? Pero la intención de Hospital es justamente el levantamiento de la indeterminación, ya que una vez que yo derivo numerador y denominador haciendo tender el límite cuando x va hacia un valor fijo a o cuando va hacia más o menos infinito y obtengo un resultado numérico, decimos que el límite como tal existe y como consecuencia es el equivalente del límite de la estructura original del problema. Eso es Hospital, de esa manera. Claro está que hay que tener cierto tipo de restricciones y esas hablábamos o nos referíamos a esto, que la derivada de la función que hace del denominador tiene que ser diferente de cero. Sí, mucho cuidado porque, insisto, a veces cometemos esos errores y damos resultados que no corresponden o interpretaciones que no corresponden. Entonces era Hospital. Lo que yo les hacía, si mal no recuerdo, al final de la clase era de que a veces antes de desesperar, mis chicos, porque eso es lo que sucede cuando están haciendo exámenes, yo tengo que analizar el problema. Y yo había dicho que a veces el problema yo le debo de cambiar de estructura algebraica, o sea, modificar sus términos, ¿sí? Para llevarle a esta forma matemática, que en el momento que hago tender el límite, me quede así. Más, sea positivo o negativo. Más menos infinito, cualquiera de las dos relaciones que me dé para entender primero que es una indeterminación y ahí poder aplicar Hospital. Mucho cuidado. Y creo que lo otro que les mencionaba es que no necesariamente Hospital me resuelve el problema. A veces tengo que utilizar lo que habíamos visto anteriormente, es factorización, racionalización, formar los cubos, los cuadrados, no sé, cosas como se desarrollaron en el tema del capítulo de límites, ¿sí? Un poquito, y para no enfrascarnos en un desarrollo, además de que habíamos dicho de que Hospital se lo puede aplicar en varias ocasiones, ¿sí? Si hago una primera aplicación de Hospital y me sigue saliendo indeterminación, puedo volver a aplicar Hospital sobre ese mismo resultado. Y si ahí se Profe, levanta la indeterminación porque me estaría dando como resultado un valor de L, ese resulta ser el valor de límite en el problema, ¿sí? Chicos, entonces tendrán esas cositas que les digo, más que tengan cuidado en el momento profe, de desarrollo. Dígame. disculpe, ¿y cómo podríamos identificar si en un cierto límite nos sirve el Hospital? Haciendo bastantes ejercicios. En realidad no le podría, o sea, si me preguntan, me dice que le dé una respuesta a eso, es, en realidad no tendría para decirle, oiga, hay una metodología, porque las funciones pueden ser infinitas, o sea, variadas. Se me ocurre, como en este caso de aquí, ¿sí? Si yo analizo esta indeterminación, perdón, esta función, el límite, cuando x tiende a cero, voy a tener este caso así. Límite de f de x es igual, por ejemplo, a infinito menos infinito. Esta es una forma de indeterminación. Entonces, previamente yo tendría que hacer cuestiones algebraicas, sacar denominados comunes. En realidad no le podría yo decir cómo identifico cuál es el método más fácil. ¿Aplico Hospital o no aplico Hospital y hago otras aplicaciones? En este caso, por ejemplo, yo aquí podría utilizar identidades trigonométricas. Se me ocurre así por simple vista. Pero obviamente si aplico Hospital a lo mejor se va a simplificar. Sí, en realidad no le podría dar una respuesta exacta en ese sentido. No sé si en la matemática habrá alguna, no he visto tampoco si habrá alguna regla que me diga estas formas aplique Hospital y en estas otras formas aplique factorización u otros artificios matemáticos. ¿Sí? Pero digo, es una alternativa para desarrollar o resolver el problema. Lo que yo sí he visto es que a veces creen que le aplicas Hospital, claro, ya vimos Hospital o nosotros sabemos Hospital y queremos aplicar Hospital. Y a veces se enfrasca el problema. Como digo, no necesariamente es la mejor opción tampoco. Sí, es lo que le podría decir, no tengo algo más concreto en ese tema. ¿Sí? Mi recomendación, como digo, es lo que les he dicho desde el inicio de clases, el desarrollo de ejercicios, un poquito siempre me permite despertar la mente para reconocer ciertas formas matemáticas y para saber qué es lo que ya tengo que desarrollar, anticipar. Reitero lo que yo decía hace un momento. En esta función o en esta relación,
alguien que no sabe Hopital, pensaría yo que debería de aplicarse identidades trigonométricas. Se me ocurre, por ejemplo, ¿sí? Pero si alguien sabe Hopital, automáticamente sabe que es igual a la derivada de la secante, del secante de 3x, o sea, ya un poquito se va anticipando al desarrollo. Era lo que yo les había mencionado en los límites, en la derivada y en la integral. Ustedes deben de anticiparse al siguiente paso. O sea, sabes qué es lo que puede estar sucediendo en el siguiente paso. Es mi sugerencia más que nada. ¿Sí? No sé, es lo que le puedo mencionar. No sé quién me hizo la consulta. Yo, profe, gracias. Sí, como digo, no tengo una respuesta más específica. Es lo que le podría comentar. ¿Sí? Bien, lo que vamos a empezar a ver ahora es un tema también que me describe una característica de las funciones, que se define la concavidad, convexidad y obviamente los famosos puntos de inflexión. Sí, ya hemos visto nosotros que con la primera derivada nosotros ya podemos encontrar ciertas características de una función, lo que hemos visto en los temas anteriores, el criterio de la primera derivada. Con el criterio de la primera derivada, nosotros ya podemos determinar cuál es el comportamiento de la función dentro de un intervalo. ¿En qué sentido? Creciente o decreciente, en un intervalo de la función. Mediante la identificación o la interpretación del signo de la derivada, cuando iba de más a menos y uno de esos valores f' de c vale 0, decíamos que esto era un máximo. Y cuando va de menos a más y también en el punto C su derivada vale igual a 0, decíamos que esto era un mínimo. Todo es una interpretación que nosotros le dábamos a la derivada. Y ya nos va dando así estas características de la función o del dominio de la función inclusive. En el caso de la concavidad, como vamos a ver en el desarrollo, también nos vamos a valer de la derivada para dar esa interpretación geométrica de una curva. Pero primero es entender bien claro a qué se refiere la concavidad. Es el aspecto geométrico que debemos de entender para luego utilizar una relación que me permita identificar esa característica. Recuerden, y lo que dije hace un momento, para saber si una función es creciente, ¿cuál era la identificación que le dábamos o cuál era la interpretación que debía darse en la derivada? ¿O qué tenía que ser la derivada? Mayor a 0. ¿No es cierto? Positiva. F', cuando la derivada es mayor a 0 en un intervalo, en X que pertenece a un intervalo, nosotros decíamos que la función es creciente. Lo contrario, cuando la derivada era negativa, decíamos que la función, cuando X pertenece a un intervalo AB de análisis, decíamos que esa función era decreciente, ¿sí? ¿Estamos? Bien, ¿qué es la concavidad? La concavidad hace referencia a la curvatura de la gráfica. Y aquí me van a nacer dos conceptos. Primero tengo que tener un eje de referencia. Y el eje de referencia para nosotros siempre va a ser el eje horizontal o en donde está representada la variable independiente, la letra X o la letra que yo quiera utilizar. Ojo, verán, ya no voy generalizando mucho al X, la letra que yo quiera utilizar como la variable independiente. Y lo que dije hace un momento hace referencia a la curvatura. La referencia, el eje X, la referencia, el eje X. ¿Sí? Pero cuando la curvatura es hacia abajo, en este sentido, lo que nosotros entendemos que la curva es cóncava. Y en el otro caso, cuando la curvatura estaría en sentido contrario al eje X, a esto le llamamos que es convexa. ¿Sí? Primero son los dos términos que debemos de identificar o conocer. Algo muy similar que lo que hicimos con los extremos, ¿no? Cómo se definía un extremo o qué eran los extremos como tal. Ahí aparecieron el máximo y el mínimo, pero en este caso aparecen estos dos contextos, cóncava y la concavidad y la convexidad. Todo esto referenciado al eje X. Sin embargo, en la literatura se ha tomado, en algunos textos yo he visto, se ha adoptado lo siguiente. A esta forma o estructura geométrica de la curva, porque es una característica de la curva, hacia donde se cierra,
En alguna bibliografía le utilizan, le definen como cóncava. Perdón, chicos. Hacia abajo. Y en el caso de acá, lo que se dice es cóncava hacia arriba. ¿Sí? De pronto me han de escuchar hablar en estos dos criterios o estas dos formas, pero... Ay, perdón, chico, un rato. ¿Sí? Es esta característica, reitero, geométrica. ¿Para dónde se me cierra la curvatura? Chicos, ¿se entiende esta parte o esta definición? Como digo, un poco muy literal, porque ya vamos a ir al fundamento matemático. Sí, profe. ¿Sí? Y como van a ver ustedes, voy a utilizar la derivada, en este caso, la segunda derivada, y van a ver cómo le conecto esta segunda derivada con la primera derivada. Ya van a ver cómo les conectamos y me van a simplificar aún más los procedimientos que vimos anteriormente. ¿Sí? Y de hecho, estos conceptos de la primera, de la segunda y de la tercera derivada, ustedes también lo van a ver en la optimización de funciones de varias variables, porque es relevante nuevamente el signo o la interpretación del signo de estos resultados. Bien, volvamos a la presentación y vamos al fundamento matemático. Esa era un poquito la parte geométrica explicado lo que es la concavidad. ¿Sí? A ver. Bien, veamos aquí y vamos a dar también una explicación que estaría asociada a la derivada. También muy importante, muy interesante. Dice, consideremos una función f de x donde yo puedo sacar su primera derivada y puedo obtener su segunda derivada y sus derivadas existen, es decir, son diferenciables. Es decir, f de x es diferenciable y f' de x es diferenciable. ¿Sí? Es decir, podemos evaluar estas derivadas respectivas, la primera y la segunda. Obviamente se entendería que son funciones continuas y diferenciables en un intervalo. ¿Qué se entiende como convexidad? ¿Sí? La convexidad dice, f es convexa en el punto C, punto f de C, si existe f' de C. F' de C, ¿qué vendría a ser, chicos? Y, La primera derivada. Ya, y geométricamente, ¿qué es? Cuando la le evalúen derivada un de valor. y. ¿Perdón? La pendiente de una recta tangente. Correcto, ¿no es cierto? Vean lo que me dice aquí. Se dice que f es convexa en el punto CF de C. Si existe f' de C, lo que ustedes me acaban de mencionar, ¿no es cierto? Existe, esta vendría a ser una pendiente, ¿sí? En C, ya, y obviamente C pertenece al intervalo que estoy analizando, tal que para todos los valores diferentes de C, es decir, si yo tomo este valor de aquí y tomo este valor de acá, ¿sí? Y hago la evaluación de la función, ¿sí? Tengo esta altura, pero ojo, yo tengo esta altura que es de la evaluación de la derivada, ¿sí? En el punto en donde se da la tangencia. ¿Qué pasa con esos valores laterales con respecto al evaluado en C? ¿Qué son? Siempre están arriba de la recta tangente. Sí, correctísimo, siempre están arriba de la recta tangente que pasa por el punto CF de C. Entonces, esta es una definición bien geométrica en la que me establece el concepto de la convexidad. ¿Sí? Chicos, ¿se ve o no se ve esa parte? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Por lo tanto, la concavidad, si ustedes observan, es un mismo criterio. Y bueno, aquí está bien definido geométricamente lo que es la convexidad y concavidad. En la concavidad se dice que f es cóncavo en C, f de C, si existe f' de C, está pendiente de esta recta tangente en C, que pertenece al intervalo, tal que para todos los valores diferentes de C, perdón, aquí estoy haciéndole mal la gráfica, para valores diferentes de C, evaluados en la función, ¿qué pasa con esas alturas respecto a la evaluada en el punto de C? Que van a estar Están siempre abajo de la recta. debajo de la pendiente. recta, correcto. Entonces, este criterio geométrico lo que me describe es esta característica de convexidad, ¿no es cierto? Concavidad y convexidad. Cuando una función es cóncava, cuando una función es convexa en un intervalo. Ahora, yo no voy a estar haciéndolo en cada punto, ¿sí? Porque tendría que ir haciendo en cada punto esa característica.
casi muy similar a lo que decíamos cuando la función es creciente o decreciente. Recuerden que decíamos que x1 es menor a x2, tal que si se cumple que f de x1 es menor a f de x2, decimos que esta función es creciente, ¿no es cierto? Y cuando x1 menor a x2, tal que para todos los valores evaluados en f de x1 es mayor a f de x2, decíamos que la función es decreciente. Ese es el contexto general, ¿sí? Geométricamente. Pero ahora vamos al uso justamente e interpretación, como van a darse cuenta, de la derivada. Vamos a poner estos dos ejemplos muy básicos, muy sencillos, y espero que se pueda entender rápidamente. Bien, vamos al primer ejemplo. Nosotros identificamos esto de cajón, es una parábola, ¿no es cierto? Con vértice en el origen. No hay donde perderse allí. Saco la primera derivada, es 2x, saco su segunda derivada, es igual a 2. La pregunta, f' de 2, ¿qué signo tiene en este ejercicio? Positivo. Positivo. Positivo, ¿sí? ¿Estamos? Y si nosotros observamos, en el caso de la pendiente, que estaría definida por 2x, para cualquier punto que yo le dé, yo le puedo sacar la pendiente aquí, le puedo sacar la pendiente aquí, acá y acá, y de la definición que acabamos nosotros de ver, se cumple, ¿no es cierto? Porque cualquier tangente que yo le esté trazando, y hacíamos exactamente lo mismo, evaluémosle en valores diferentes, vamos a ver que esas alturas siempre van a estar encima de la tangente. Pero aquí lo que nosotros vamos a analizar es esta parte de aquí, el signo de la segunda derivada. Cuando la segunda derivada evaluada, verán chicos, me da un valor positivo, lo que yo entiendo es que la curva es cóncava. Perdón, convexa vendría a ser o cóncava hacia arriba, ¿sí? Convexa, referenciado al eje X, y como digo en la literatura, lo que se entiende es cóncava hacia arriba. Entonces, aquí nosotros ya estamos sacando una característica de que se interpreta en el caso de la segunda derivada. En el segundo ejemplo, menos x al cuadrado. Es la misma función con signo cambiado, es un vértice que estaría en esta disposición. Saco la primera derivada, saco la segunda derivada. Y nuevamente, si yo aplicaría lo que hemos mencionado en la definición geométrica anterior, si yo tomo valores de la función, están por debajo de la recta, por lo tanto, este es cóncava hacia abajo. Pero no vamos a utilizar esta metodología, vamos a utilizar la interpretación de la derivada, de la segunda derivada. Es decir, si un punto evaluado en la segunda derivada me da negativo y ese punto le pertenece a un intervalo, todos los valores de ese intervalo o todo ese intervalo me indica que es cóncava hacia abajo, ¿sí? O cóncava, ¿sí? Siempre referenciado al eje X, al eje horizontal. Chicos, ¿se entiende esta parte? Como digo, es un ejemplo muy práctico, muy rápido y yo a mi criterio muy fácil de entender. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si ven que nuevamente estamos no tanto en el valor numérico, estamos nosotros interesados en el signo, que nos da bastante información. Profe, Dígame. en este ejemplo, pero la segunda derivada no tiene una variable. ¿Cómo la evaluamos, como usted dijo? A ver, Solo se le evalúa el signo. le voy a poner esto así, y igual a 2x. Sáqueme ¿cuál es la derivada de 2x? 2. ¿Cuánto es y'? Y' de 3. 9. ¿Por qué 9? Ah, no, perdón, 6. ¿Por Ah, qué no, 6? 2. 2, correcto. Igualito que en la segunda derivada, entonces. ¿Sí ve? ¿Sí le cachó? Ah, ya. ¿Sí le Sí, ve? profe. ¿Ya? Ojo, en este ejercicio me salió la segunda derivada una constante, en este ejercicio. Si no más allá del ejercicio, yo quería que se observe que el signo como tal o la interpretación del signo me define lo que es la concavidad o convexidad, ¿sí? Pero de ahí, en algún ejercicio, la segunda derivada me va a quedar algún valor con la variable x y tendré que evaluarle y tendré que interpretar ese resultado. Ahí sí será positivo o negativo, ¿sí? ¿Te entendió? Sí, profe. Más se evalúa el signo. Correcto, lo que me interesa es el signo, es lo que me denota esta característica geométrica de la convexidad o concavidad. ¿Para dónde está esta condición? ¿Hacia dónde se mueve la curva? ¿Hacia dónde se cierra la curva? ¿Sí? Pero ojo,
Como bien decía usted, y profe, aquí no me aparece el X, no importa, pero es una constante. Al fin y al cabo, recordemos lo que habíamos mencionado. Matemáticamente parto de una función, como resultado, ¿qué es esto? Otra función. Y como resultado, ¿qué es esto? Otra. Otra función, correcto. Insisto, ya vamos a ver algunos ejemplos en Profe, donde, dígame. en las funciones cuadráticas es fácil, o sea, distinguir según el signo para dónde va la concavidad, ¿verdad? Sí, Si es sí, positivo va para exactamente, arriba. porque uno puede identificar el signo asociado a la parte cuadrática y sabe si es hacia arriba o hacia abajo. Pero ya vamos a ver ejercicios en donde, por ejemplo, tienen otra estructura matemática. Voy a poner este ejercicio, por ejemplo. Esto no es una función cuadrática y tiene concavidad y yo puedo analizar la concavidad. De hecho, esta gráfica es así, por ejemplo. Profe, y una consulta. Cuando la curva está para abajo, ¿es convexa o se dice concavidad para abajo? Cóncava. Esto es cóncava hacia abajo. O cóncava. En realidad cóncava. Porque más o menos estamos referenciados al eje horizontal. ¿Sí? Ah, ya, Este es convexa. O cóncava hacia arriba. ya, ¿Sí? profe, gracias. Como digo, en la literatura tal vez se ha introducido este concepto de cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. Pero es hacia donde se cierra la curva como tal. ¿Sí? En algunos problemas ustedes van a encontrar este concepto de concavidad en el argot matemático es muy común. Cuando vuelvo a reiterar, se habla de optimización, porque uno quiere saber el análisis de la concavidad y la concavidad es relevante porque inclusive me dice hacia dónde va una posible solución. Son términos, como digo, bastante interesantes que uno a lo mejor más adelante les va a tener que saber manejar e interpretar. ¿A qué se refiere? Dice, es un problema convexo. Chuta, y uno dice un problema convexo y a lo mejor se queda en las nebulosas, ¿sí? Pero a veces cuando dice un problema es convexo y dice no tiene solución, o es cóncavo y sí tiene solución, porque me conduce a una solución, ¿sí? Términos más o menos en ese sentido. Me parece que en la matemática 2 algo de eso se trata, o si es verdad, nuestro interés no es tan matemático como tal, nuestro conocimiento en estos temas, pero ustedes en su formación profesional y sobre todo cuando vayan a hacer a lo mejor sus estudios de posgrado, van a encontrar estos términos. El problema tiene un problema de convexidad o de concavidad, entonces hay que saber entender qué se refiere, porque uno dice, ¿qué es eso? Y sobre todo cuando son funciones de varias variables. Como creo les había mencionado en algún momento, cuando nosotros tenemos ya 3 variables en un problema, yo ya no puedo utilizar la representación gráfica. Todo queda en la parte analítica, definición, queda en realidad muy en la literatura, o sea, y hay que interpretarlo así, porque ya no hay gráfica, ¿sí? Ustedes saben que nosotros podemos representar a lo largo de una recta, el plano cartesiano y el espacio. Cuando tenemos una variable, 2 variables, 3 variables. Cuando tengo 4 variables, olvídense, todo esto de aquí desaparece, no tengo gráfica, pero los problemas y la parte analítica funcionan, ¿sí? Y se van a utilizar los mismos términos, chicos, no es que van a aparecer otros términos, se utilizan los mismos conceptos. Bien, y justamente lo que estábamos mencionando, ¿no es cierto? Sea una función diferenciable en AB y que contiene a C. Si su segunda derivada evaluada en C, ojo chicos, su segunda derivada evaluada en C es mayor a 0, entonces lo decimos que la función es convexa, ¿sí? Y si la segunda derivada de C es negativa, F es cóncava. Sí, ya lo que habíamos denotado en el ejercicio anterior, aquí ya le estamos generalizando para cualquier tipo de función, que inclusive su segunda derivada no es necesariamente una constante. Ojo, ese era solamente un caso para poder explicar el concepto del signo. Bien, esto ya hemos mencionado, en la literatura a lo mejor van a encontrar estas denominaciones que hablan exactamente de lo mismo. Y de esta manera hemos definido, identificado lo que es la concavidad. Ahora, vamos a un criterio matemático bien importante también, que es el punto de inflexión. Previo a eso, recordemos lo siguiente, o sea, solo para ver cómo son las cosas. Yo digo, es interesante el cálculo diferencial porque está elaborado o desarrollado de tal manera que muchas cosas se conectan.
Vamos a esta partecita. Quiero que recordemos lo de acá. ¿Sí? Hagamos así. ¿Sí? Bien. Gráficamente, para mí, ¿qué vendría a ser esto, chicos? Lo que acabo de Una graficar. parábola. No necesaria, no necesaria una parábola. Le voy a hacer ya. Así, luego viene así. No importa, no necesariamente es parábola. Pero, ¿qué es ese valor que está allí graficado? ¿Qué le interpretaría yo gráficamente? La pendiente. Neves. A ver, Máximo relativo. un máximo relativo, correcto. Yo aquí puedo observar que tengo un máximo relativo, ¿no es cierto? ¿Estamos? Pero quiero que interpreten lo siguiente, o vean lo siguiente. Al lado izquierdo de C, ¿cuál es el comportamiento de la función? Gráficamente, nada más, chicos. Creciente. Creciente. A ver, perdón. Es creciente, correcto. ¿Y hasta dónde crece? Hasta C. Hasta F' de C. Sí y no. Un poco de valores después de prima de C. Va a crecer hasta f de c. Ojo, recuerden que la gráfica ¿de qué es? ¿Es de f' o de f de x? F de X. Correcto, no se olviden de eso, chicos. La gráfica es de la función original. Le voy a borrarlo de acá porque no quería, esto no es necesariamente una parábola. ¿Sí? Pero lo que sí quiero que vean es lo que ustedes me acaban de mencionar. Al lado izquierdo de C, la función crece hasta f de c, hasta el máximo. Oh, qué tontera. Ya le borré. Ya, qué tontera, qué tontera. A ver, un ratito voy a tratar de... ya, así tenemos eso. Ya, para que no aparezca parábola. Ya, va de nuevo. Decía, ¿no es cierto?, que al lado de C, la función crece. Ah, qué tonterada esto. Ah, qué tontera. Ya. A ver, ya está. Para que no parezca parábola, ¿ya? Ya, y nuevamente, va por tercera ocasión. Al lado de C, la función es creciente. ¿No es cierto? Y la pregunta mía, ¿hasta dónde crece? Crece exactamente, no sé por qué, no sé. Ya. Crece exactamente hasta donde me da el máximo, hasta f' de c, hasta ahí crece. Pasado ese punto, ¿qué pasa con la función? Empieza a decrecer. Empieza a decrecer. ¿Sí? Yo debería de entender, si yo identifico que aquí hay un máximo, ¿no es cierto?, relativo, ahorita no me interesa si es absoluto, es relativo, pero es un máximo como tal. Lo mismo va a suceder con el mínimo. Ojo, esto, no importa cuál de las dos hubiera tomado, el análisis es lo mismo. Si nosotros observamos, quiere decir que este punto de aquí es el límite entre lo que es el concepto de crecer y de crecer. Si nosotros tenemos esta función así, sería exactamente lo mismo. Quiere decir que en este caso, el mínimo, para mí, viene a ser el límite donde la función decrece y pasado ese punto, ¿qué pasa con la función? Empieza a crecer. Empieza a crecer. Es un límite. Yo no sé por qué, no sé, ¿sí?
Entonces se vuelven unos límites, estos puntos máximos o mínimos que yo puedo determinar. Hasta dónde creció, a partir de ese punto comienza a decrecer. O hasta dónde decreció y llega a ese punto, comienza a crecer. ¿Por qué traigo a referencia esto? Justamente para hablar ese concepto de los puntos de inflexión. Bien, el punto de inflexión es un punto que le pertenece al dominio de la función, es un punto obviamente que le pertenece a la curva de la función y por donde yo puedo pasar una recta tangente, ¿sí? En ese punto. Bien, dando estas dos condiciones que se pueden dar, la una o la otra, si la segunda derivada es menor a 0 y si x es menor a c, a ver, aquí es en realidad un shampoo porque es lo que está aquí denotado, ¿no es cierto? Lo que tenemos aquí expresado. Dice, si la segunda derivada es negativa cuando x es menor a c y la segunda derivada es positiva cuando x es mayor a c, o la otra opción que se puede dar, si la segunda derivada es positiva, aquí cambiamos el signo, si x es menor a c, ya voy a hacer la parte gráfica, y la segunda derivada es negativa, si x es menor a c, esto es una característica que me permite poder establecer que en estas condiciones hay un punto de inflexión por donde pasa una recta tangente. Dicho en otras palabras, chicos, disculparán esta parte matemática. Cuando yo tengo un cambio de concavidad hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, ¿sí? Necesariamente debe haber un punto límite. Y ese punto límite es lo que se conoce como el punto de inflexión. Por eso hacía referencia a lo que hacía en el momento en la pantalla. Acá con los máximos y los mínimos. Este punto de aquí, el que estamos aquí nosotros considerando, es el límite entre lo que crece la función y decrece la función. Obviamente, con lo que hemos visto, el argumento matemático me permite dar esta característica. En un caso se llama máximo y en el otro caso se llama mínimo. En la relación al punto de inflexión, aquí solamente se lo conoce de esa manera. No hay un punto de inflexión máximo, no hay un punto de inflexión mínimo, mucho cuidado. Pero lo que sí se va a cumplir, o si se cumple el cambio de concavidad, quiere decir que hay un punto límite en donde esa concavidad cambia, esa convexidad cambia, ¿sí? Conocido como punto de inflexión, y por donde yo puedo trazar una recta tangente. De hecho, aquí tenemos este caso. No sé si ustedes recuerdan al inicio de este capítulo cuando veíamos los extremos. Si ven aquí, cuando decíamos, tengo la función, tengo la derivada, función continua, diferenciable, tengo el valor de 1, se cumple. Ah, muy bien, vamos a evaluar para ver si es máximo y mínimo. Le di un valor por la izquierda, un valor por la derecha y decíamos, no, aquí no se cumple eso. Y nos puede dar esas malas interpretaciones. Entonces, este es un caso particular con lo que acabamos de ver, que se tiene una concavidad hacia abajo, concavidad hacia arriba, y obviamente aquí se estaría presentando un punto de inflexión. Sí, no deja de ser un número crítico, el valor del dominio, pero se le conoce como punto de inflexión. El punto el cual que le pertenece a la gráfica y en donde se cambia la concavidad. De cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, los términos o las definiciones que nosotros estemos considerando. Chicos, ¿se entiende? Sí, profe. Y el resto. Sí, profe. Ahora, aquí nuevamente debe surgir la pregunta. Bueno, ¿y yo cómo sé en qué valor del dominio se presenta un punto de inflexión? Ya vamos también a ir para allá, porque este es el concepto matemático y las características o las condiciones que se deberían de cumplir. ¿Sí? Segunda derivada negativa, cuando x está a la izquierda, y luego tenemos la segunda derivada positiva, cuando x está a la derecha, ¿sí? Eso implica, vuelvo a reiterar, que aquí hay un punto de inflexión.
aquí sería lo contrario. Segunda derivada positiva, segunda derivada negativa, al lado izquierdo y derecho, y obviamente implica que aquí hay un punto de inflexión, reitero, por donde va a pasarse una recta tangente. Y bueno, en el caso de aquí, esta es una pendiente igual a cero. Es un caso muy particular en algunas curvas. Y como digo, ya hemos visto dos casos en este sentido, dos ejercicios en ese sentido. El primero que estamos diciendo y este segundo. ¿Sí? Esta es la recta tangente. Reitero, en este caso es el eje X, el eje Y, perdón, pero es una recta tangente. Aquí debería ser la segunda derivada positivo, aquí la segunda derivada negativo. Cóncavo hacia arriba, cóncava hacia abajo. ¿Sí? Bien, veamos en este ejercicio, porque hay también casos y casos y en donde se puede generar ciertas confusiones. Tenemos esta función h de x es igual a 4 menos x al cuadrado cuando x es menor o igual a 1 y 2 más x al cuadrado cuando x es mayor a 1. En realidad son dos parábolas y nosotros les graficamos completamente, pero esta parábola, que es la que está aquí definida, es únicamente desde x menor a 1. Y esta segunda parábola, claro, todavía tiene que bajar un poco más. Debe de ser en x en 2, de esta parábola debe de ser así. ¿Sí? La segunda, y esta es la primera. Pero claro está, de la primera solamente tomamos el tramo desde menor o igual a 1 y desde la segunda parábola desde x mayor a 1, ¿no es cierto? Y alguien puede decir, si le analizamos, profe, aquí sí cumple la concavidad, si analizamos, ¿sí o no? ¿Esta qué debería ser aquí la derivada? Negativo a la izquierda, ¿Ya? ¿Y acá? positivo a Positivo. la derecha. Positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a mí qué me diría? ¿Hay o no hay punto de inflexión? Sí, Sí, O sea, viéndole así, sí. La respuesta es correctísima, sí. Pero ya desde la parte matemática, ya van a ver que no. Habíamos dicho que cuando se cumple que la concavidad a la izquierda es positiva y obviamente la concavidad a la derecha es negativa, debe haber un punto intermedio, ¿no es cierto?, que limita la concavidad y por donde yo puedo trazar una recta tangente a la curva, a toda la curva, ojo, como en estos casos. La recta tangente es a toda la curva. Mi pregunta aquí gráficamente, ¿puedo trazar una recta tangente? no. No, no es cierto. Porque hagamos cuenta, alguien decir, profe, no, yo vengo, le pongo la regla y aquí está una recta tangente. Pero esta recta tangente únicamente, ¿a qué vendría a ser tangente? ¿A qué parte de la función? ¿A la primera o a la segunda? A la a la segunda segunda. parte. A la segunda. Entonces dice, no, profe, entonces ya para corregir el problema le voy a trazar esta recta tangente. Nuevamente la misma pregunta. ¿A cuál A le la cumple? primera. A la A la primera, Ahora, primera. es primero. obvio. El concepto de tangencia tiene que ser a toda la función. Y reitero, aunque en este ejercicio muy fácil de percibir, aquí la segunda derivada me resultaría ser negativa y aquí positiva, entonces, claro, debe haber un punto de inflexión, ¿sí? O sea, aquí lo que nosotros deberíamos de analizar es el concepto de la continuidad y la diferenciabilidad, ¿sí? Es una característica geométrica que se debe de cumplir. F de X es continua, F' de X es continua, lo cual implica que es diferenciable la función de acá, y la segunda derivada debe de ser continua, lo cual implica que es diferenciable con lo de acá. Chicos, no sé si se capta esa idea. Recuerden que una cosa aquí se entiende continuidad, respecto a la función original, se entiende como diferenciabilidad. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Puedes repetir, profe, por favor? Ya, en este ejercicio yo estaba mencionando lo que se debe de cumplir en la definición, que sea F continua. Recuerden, una cosa es que sea continua y otra cosa es que sea diferenciable. Muy bien, ¿qué se debe de cumplir? Que exista la segunda derivada, perdón, que exista la primera derivada
que exista la primera derivada. Y si yo digo que existe la primera derivada, lo que estoy diciendo es que es diferenciable. Eso es lo que estoy diciendo. Si existe la primera derivada, ¿qué significa que es f? Diferenciable. Pero en esencia lo que estamos indicando es que f' de x es continua. Es continua. ¿Sí? Como tal es continua. ¿Por qué digo que es continua? Recuerden que la f' de x matemáticamente, ¿qué es? Pendiente. La pendiente. No, matemáticamente, ¿qué es? Un límite. Naranjas. Como resultado Una re- final, ¿qué es la primera derivada? La función. Otra función, correcto, es otra función. Y esa función también va a tener que ser analizada en continuidad, ¿sí? Sino lo que yo estoy queriendo que se capte es que lo que se entendería, esta función es continua, este mismo concepto matemático implica que es diferenciable la función original. ¿Se entiende ahí tal vez? Chicos, Sí, profe. ¿seguro? Si hay dudas, no hay problema. Yo vuelvo a explicar por tercera vez, no pasa nada. Explíquelo más, profe. Sí, No profe, le explique otra vez, por Ya favor. va de nuevo. Volvamos a un ejercicio que hicimos anteriormente. Voy a volver a este ejercicio. ¿Este ejercicio hicimos o no? ¿O les mandé que hagan ustedes? No, profe, No no hemos hecho. hicimos. Ya. Voy a hacer este ejercicio y ahí quiero explicar esa parte. Pongamos una nueva función y me dice, tengo f de x es igual a x a la 4 tercios más 4x a la 1 tercio, ¿no es cierto? Bueno, aquí era de aplicar el criterio de la primera derivada, por lo visto no han hecho. Ya, saquemos la derivada. Su derivada dice que es igual a 4 tercios de x a la menos 1 tercio, más aquí sería 4 tercios, x a la menos 2 tercios. Como ustedes pueden observar, puedo sacar factores común, 4 tercios, y tendría esto, x a la 1 tercio, más x a la menos 2 tercios. El menos 2 tercios le puedo bajar por signo negativo, ¿no es cierto? Regla de potencias. Profe, es x a la menos 1 tercio. No, profe, sí es positivo, más bien usted puso negativo. Ajá, profe, Perdón, puso acá, mal. Era perdón, positivo. aquí más 1 tercio. Ya, Sí. ahí me equivoqué aquí, perdón. Aquí es más 1 tercio, ¿no es cierto? ¿Aquí? Sí, profe, es Ya, positivo. gracias. Entonces, lo que decía, me quedaría x a la 1 tercio, más por signo negativo, potencia baja, 1x a la 2 tercios. Y le voy a hacer acá, saco denominadores común, me queda 4 tercios, saco denominadores común, es x a la 2 tercios. X a la 2 tercios por x a la 1 tercio, ¿qué me queda? X a la 3 tercios, por lo tanto la radicación desaparece. Y me quedaría así. Estamos hasta ahí, chicos, la derivada. Ya sería simplificada. Sí, profe. Ojo, esto es la derivada. ¿Sí? ¿Cuál es el dominio de esta función, chicos? De la original. Todos los reales. Todos los números. Reales, profe. ¿No es cierto? De menos a más infinito. Bien. Esta es su derivada, su respectiva derivada. Cuando nosotros aplicábamos el criterio de la primera derivada, yo tengo que encontrar los números críticos. Y para encontrar los números críticos, yo tengo que hacer dos consideraciones. Primero, decir f' de x es igual a 0, es decir, igual a 0, ese es el 1. Y el otro es encontrar valores en los cuales yo no puedo evaluar la derivada. Es decir, no existe. Voy a partir con esto. Si esta es mi derivada, ¿para qué valores no existe la derivada? Para 0. Para 0. Para 0, nada más, exactamente. Quiere decir, cuando x es igual a 0, no existe la derivada. Si no existe la derivada, nosotros decimos la f de x no es diferenciable en x igual a 0. Y eso, que este valor sí le pertenece al dominio. ¿Sí? Es más, le pertenece al dominio. Bien. Hasta allí.
La otra condición es igualarle a 0. Entonces, si yo le igualo a 0, me quedaría 4/3 de x más 1 sobre x a la 2/3. Esto igualado a 0. Este término desaparece, el denominador desaparece y en consecuencia me queda otro número crítico, x igual a menos 1. ¿Estamos hasta ahí, chicos? Sí, Sí, profe. profe. Ya, esto sería para la aplicación del criterio de la primera derivada. Pum, 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 pum. Le voy a quitar el 4/3. En realidad el 4/3 es una constante, no me ayuda, no me va a servir mucho. Olvidémonos por un momento por el problema. Y digamos, esta es mi función matemática. ¿Cuál es el dominio de esa función, chicos? Todos los reales menos 0. Todos los reales menos el valor de 0. ¿Sí? Y nosotros podemos ya intuir con lo que hemos visto los límites. Les voy a hacer esta pregunta. ¿La función será continua en x igual a 0? Con lo que ya hemos visto, así al paso. Sí, pero no es diferenciable. No. A ver, no. Olvidémonos de lo de acá atrás. Por eso dije, olvídense todito lo que acabamos de hacer acá. Hagamos cuenta que este es el inicio de mi problema. A ver, chicos, quiero que me analicen g de x igual a x más 1 sobre x a la 2/3. Primero saco el dominio para todos los reales, exceptuando para x igual a 0, ¿no es cierto? Eso es lo que haríamos. Ya sabemos que mi intervalo va desde menos infinito hasta 0 y desde 0 a más infinito, ¿no es cierto? ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, yo digo, chicos, analícenle. Habíamos dicho que cuando yo hago esto, en el dominio, ¿qué me da? El dominio me da valores de análisis. Yo voy a analizar qué pasa cuando x es igual a 0. Y para analizar qué pasa con x igual a 0, un análisis es la continuidad. ¿Cuál era el concepto de la continuidad? A ver, f de 0 existe. F de 0 existe, son las tres premisas que utilizábamos para el concepto de la diferenciabilidad. F de 0 existe. Sí. No, profe, no existe. No, porque no está en el dominio. Correcto. Reitero, no se No le olvídense llama del continuidad. ejercicio anterior. El ejercicio anterior nada tiene que ver con lo que estamos desarrollando ahorita. ¿Sí? Nuevamente la pregunta. ¿F de 0 existe? No. No, No. no es cierto. No existe. Y prácticamente, ya si la primera premisa no se cumple, lo que estaríamos entendiendo es que en x igual a 0 la función es discontinua. ¿Verdad o falso? Verdadero. Verdadero, ¿no es cierto? Ahora, conectemos a los dos problemas. Por eso decía hace un momento, lo que para la derivada, que claro, ahora dije es g de x, se entiende que en x igual o diferente de 0 hay discontinuidad, ¿sí? Para f de x, esta interpretación se entiende que es no diferenciable. ¿Sí le ven, chicos? Esta misma condición matemática, visto como derivada, dice no diferenciable. Visto como función, es discontinuidad. ¿Sí le ven? Sí, profe. Sí, ¿Sí? profe. No sé si se explicó ahorita mejor. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a eso me refería un poco con la definición que estaba colocando en la presentación. ¿Sí? Vamos acá. Ya, aquí. ¿No es cierto? Lo que se debe de garantizar, y decíamos en este ejercicio, claro, f de x es continua, se debería de garantizar que su segunda derivada, borrar, que su primera derivada también sea continua, ¿sí? Y su segunda derivada también tiene que ser continua. Pero vuelvo a reiterar, este concepto de continuidad visto hacia atrás se entiende diferenciabilidad. Este concepto de continuidad hacia atrás se refiere diferenciabilidad respecto a la función que le antecede, ¿no? ¿Sí? Porque esto vendría a ser como g de x y esto vendría a ser g' de x, que también es mi h de x. Continuidad aquí, diferenciabilidad acá. ¿Sí?
continuidad aquí y lo que se entendería, ¿no es cierto? Diferenciabilidad acá, en este G' o en esta función. ¿Sí? Nada más. Si yo analizo estas características y si saco la segunda derivada, saquemos la segunda derivada de esto, la primera derivada. ¿Cuál es la primera derivada? Sería Menos 2x 2x, sería y 2x, 2x. ¿sí? Si ustedes observan, de entrada ya son diferentes, ¿sí? Aquí tendría que analizar continuidad, o lo que hemos visto, la derivada lateral por la derecha, en este caso sería la izquierda, y la derivada lateral por la derecha, ¿en dónde? En 1, cuando x tiende a 1, ¿sí? Si yo le evalúo en 1, me sale menos 2, acá me sale 2, ya de cajón a mí me dice que esto ya no es diferenciable, que en x igual, en 1 tiene que ser diferente de 1 porque no es diferenciable. Y claro está, la función es continua en 1. Si yo analizo continuidad acá, me va a salir que es 1. Si yo analizo aquí, reitero nuevamente, continuidad, entendiendo que este es mi problema, pero parado acá se entiende que es la diferenciabilidad, podemos ver que aquí no es continuo. Y es un hecho, la tercera derivada, ¿qué me va a dar? La segunda derivada, lo único que me está interpretando es la característica de concavidad, sería menos 2 y 2. Ah, de aquí para acá es cóncava hacia arriba, y, perdón, de aquí para acá abajo es cóncava hacia abajo, x menor a 1, y desde x mayor a 1 es cóncava hacia arriba. Este es el resultado que sacaríamos, pero aquí está el análisis total en la derivada, por ejemplo, que no es diferenciable. ¿Sí? Profe, y o sea, como nos mostró en este ejemplo, ya no habría una tangente para para las No, dos aquí el funciones. problema, aquí lo que yo debo de entender es que no hay punto de inflexión. Esa es la respuesta. No hay punto de Ya, si es que inflexión. no hay continuidad o diferenciabilidad, ya se acabó, no hay puntos de Sí, inflexión. pero mucho cuidado, pero eso quiero que quede bien claro. Si usted observa, el límite o la función es continua. H de x es continuo, sí. Pero en el momento que sacamos su derivada, voy a volver a hacer nuevamente, me salió menos 2x y 2x. Recuerden que esta es la derivada lateral izquierda y esta es la derivada lateral derecha. ¿Sí? Y estos dos valores no son iguales. Por lo tanto, lo que estamos diciendo es que esto no es diferenciable. ¿En dónde? En x igual a 1. ¿Sí? Más no me quita la característica de concavidad. Ojo. Sí, no estoy diciendo esa como no es diferenciable. No, lo que yo debo de entender de este ejercicio, que aunque aquí pareciera por definición la segunda derivada, si yo saco la segunda derivada, que ya lo hice hace un momento, me salió aquí menos 2 y 2, me dice que este lado es negativo y este es positivo, aunque se cumple esa relación que habíamos puesto acá, va de negativo, pasa a positivo, cuando x es menor a c y mayor a c, sin embargo, no necesariamente me dice que hay punto de inflexión. Eso es lo que estamos diciendo. En este ejercicio no hay punto de inflexión, no hay un punto en donde yo puedo trazar una recta tangente. ¿Sí? ¿Se ve? Sí, profe, gracias. Entonces, cositas de esas hay que tener presente porque no necesariamente todo problema va a tener punto de inflexión, no todos los problemas van a tener máximos o mínimos, ya todo depende del modelo matemático que esté yo manejando y de los resultados o las interpretaciones que yo vaya teniendo. ¿Sí? Bien, ¿no es cierto? Lo que nosotros hemos establecido es la importancia de la segunda derivada en cuanto a que me dé esta interpretación y el cálculo de este famoso punto de inflexión, porque es justamente lo que yo tengo que determinar, en dónde la concavidad cambia de abajo hacia arriba o viceversa, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, cualquiera de las dos situaciones, es encontrar ese punto. Es casi muy similar a lo que hacíamos con los máximos y mínimos. Yo encuentro el punto en donde voy a tener el máximo de la función o el mínimo de la función. Para eso aplicamos este teorema. Sea dice f, una función diferenciable en f' en el intervalo, donde c pertenece al intervalo y este es el punto CF de C, ¿no es cierto? Que se conoce como punto de inflexión. Sí, su segunda derivada existe
y su resultado es 0. Entonces, aquí vamos a aplicar un criterio muy similar a lo que utilizamos en la determinación de máximos y mínimos. En la determinación de máximos y mínimos, nosotros habíamos establecido que la condición a tener presente es que f' de c es igual a 0, para sacar los valores críticos en donde se me van a presentar los extremos relativos. Y para el punto de inflexión, como podemos observar, se utiliza algo muy similar, igualando la segunda derivada. ¿Sí? Bien, tenemos este ejercicio. X al cubo menos 6x cuadrado más x más 1. Si sacamos su primera derivada, resulta ser esto. Si sacamos su segunda derivada, tenemos este valor. Bien. ¿Qué hacemos aquí? ¿Sí? De la segunda derivada, si yo le igualo a 0, yo puedo obtener que x va a valer 2. ¿Sí? X va a valer 2. Y nuevamente lo que hicimos anteriormente, con este valor, que también es un valor crítico, lo que hacemos es segmentar el dominio. Nosotros sabemos que este dominio va de menos a más infinito. Si utilizamos el 2 para segmentar, vamos a tener este intervalo, vamos a evaluar en 2 y vamos a evaluar en este otro intervalo. ¿Qué valores? La función original, la derivada y la segunda derivada. Bien, si nosotros tomamos un valor menor a 2, estamos haciendo el mismo procedimiento que hicimos en las tablas anteriores. Si yo le tomo el valor de menos 2 y un valor menor a 2 y le calculo en la... A ver, aquí únicamente, ¿dónde debo de calcular? En la segunda derivada, nada más. ¿Sí? Como pueden ver, no se calcula en f de x ni tampoco en f' de x. Calculamos en la segunda derivada. Y lo que determino es su signo. Por ejemplo, aquí me sale que si f de x es menor a 2, la segunda derivada es negativa. Por lo tanto, para mí se entendería que en todo ese intervalo la concavidad ¿hacia dónde es? ¿Hacia abajo? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no es cierto? La concavidad es hacia abajo. Si x es igual a 2, va de 3 menos 3, y en este caso la segunda derivada debería de ser 0. Aquí, ¿por qué si calculo la pendiente? Ya van a ver la razón. ¿Por qué le podemos calcular si es que la requerimos? Claro está. En la función original, ¿por qué? Porque es un punto que le pertenece a la gráfica. ¿Por qué en la derivada? Ya les explico la razón. ¿Y por qué en la segunda derivada vale 0? Ese es su punto de inflexión. Sí, y porque salió de ahí mismo. Si aquí yo impuse la condición. El x igual a 2 sale de la condición de haber hecho que la segunda derivada valga 0. Entonces es obvio que en la segunda derivada va a valer 0. ¿Sí? Y damos un valor mayor a 2, el 3. No me interesa la función ni su derivada, pero su signo sí, me sale positivo. Y si ven aquí nuevamente algo muy similar que veíamos cuando hablábamos de máximos y mínimos. Decíamos, ¿se acuerdan cuando hablábamos para definir si un punto era un máximo y mínimo? ¿Qué decíamos? Cuando la primera derivada pasa de positiva a negativa y obviamente f de c es igual a 0, ¿qué decíamos que era el punto C? En el criterio de la primera derivada. Un máximo relativo. Máximo. Eso era un máximo. Y cuando iba desde menos a más, y obviamente también evaluando f de c me daba el valor de 0, este era un Mínimo. mínimo. En este caso, si ustedes observan, sucede algo similar. Si ven, de menos a más, pero de intermedio tiene que existir el valor de 0. ¿Sí? Caso contrario, si no se cumple este concepto matemático, en realidad lo que diríamos es no existe punto de inflexión. ¿Y dónde se da ese punto de inflexión entonces? En el valor de 2, de acuerdo a lo que hemos determinado aquí. ¿Sí? A ver, aquí la gráfica no me puedo mover, un ratito le voy a... Solo quiero, a ver. Bien, aquí le puedo mover la recta. Lo que yo decía hace un momento. ¿Por qué calculé la pendiente? Que me salió que es igual a menos 3. Porque yo podría matemáticamente con esta información, yo aquí ya no tengo el lápiz, perdón. A ver, aquí voy a utilizar este lápiz de acá. ¿Sí? Con esta pendiente,
que me dice esta pendiente de esta recta tangente es igual a menos 3, yo podría determinar esta ecuación de la recta si es de mi interés, ¿sí? Tengo pendiente, yo sé que es en el valor de 2, y el valor de f de 2, no sé cuánto me sale, f de 2, ¿cuánto me sale, chicos? Si me dan calculando aquí. Sería 8 menos 24, 2, me sale 3, f de 2 sale 3. Entonces yo tengo aquí el punto 2,3 y podría aplicar, ¿qué cosa? La ecuación de la recta. Y menos 3 es igual a menos 3, que es la pendiente, x menos 2. Y de esta manera puedo sacar la ecuación de esta recta, ¿sí? Es más, si ustedes observan la pendiente, ¿qué signo tiene? Negativo. ¿Tiene sentido con la inclinación de la recta? Sí. Sí, ¿no es cierto? Porque recuerden que la pendiente está asociada a un ángulo de inclinación, y cuando el ángulo de inclinación era mayor a 90 grados, la pendiente era negativa. Si ven que todo va calzando y va coincidiendo, debe de coincidir, más bien dicho. Yo diría que debe de coincidir. ¿Sí? Reitero, si es que requiero calcular la pendiente o la ecuación de esa recta. Por eso evalué aquí en la derivada, nada más, ¿sí? Justamente la determinación de esa recta tangente que pasa por el punto de inflexión. A ver, vamos a ver. Listo. Preguntas, chicos, no sé si queda claro lo que estamos introduciendo, esta nueva condición para poder obtener el punto de inflexión. Que geométricamente, reitero, es el límite entre el cambio de concavidad y convexidad, ¿sí? Perdón. Bien. Recuerden lo que habíamos dicho acá en esta tablita. A ver, perdón. Esta. Cuando hicimos el ejercicio. ¿Sí? Aquí me dio positivo, me dio 0, me dio negativo. ¿No es cierto? Las características. ¿Por qué no me...? Yo no sé. A ver, déjenme ver. Sí, a ver qué pasó, no se me marca. ¿Cuál es para marcar? Ya, no sé por qué no se me marcó. Aquí, ya. A ver, ya me perdí extremos relativos, ¿qué es lo que quería hacer aquí? A ver, una cosa quería hacer. Ah, se me fue la idea. Porque le quería graficar. Ah, ya me perdí, perdón. Por eso les puse la tablita de acá. Bien, volviendo un poquito al que era el criterio de la primera derivada, reiterando lo que habíamos dicho, ¿no es cierto? Yo tenía esta condición, va de positivo, cambio a negativo, el valor regulado en 5 que está contenido entre este análisis, ¿no es cierto? Me da su primera derivada 0, entonces decía, cuando va de más a menos, esto se convierte en un máximo relativo, y cuando va de menos a más, pasando por el valor de 0, se convierte en un mínimo relativo, ¿sí? Bien, este procedimiento lo vamos a simplificar aún más, justamente con la segunda derivada. ¿De qué manera? ¿Sí? Fijándose en el signo. Ya vamos a ver, ya van a ver. Y aquí les pido mucha atención porque aquí se suelen confundir en lo siguiente. Dice, démosle lectura a lo que está allí. Dice, sea un número crítico de f. ¿No es cierto? Ya sabemos que es un número crítico. Donde f' de c es igual a 0, porque hemos utilizado esa condición. Nosotros sabemos que f segunda existe para todos los valores de x, incluido c. Es decir, f' es diferenciable. Eso es lo que estaríamos diciendo, chicos, ¿no es cierto? Con lo que puse hace un momento. Al decir que f, la segunda derivada existe para todos los valores de x, incluido el valor de c.
Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es este mismo número crítico que yo hallé con esta condición matemática, le voy a evaluar en la segunda derivada. Y aquí, lo que alguien acaba de mencionar, voy a interpretar su signo. Es decir, cuando este número crítico evaluado en la segunda derivada me da un valor negativo, lo que estaríamos diciendo entonces que ahí tenemos la presencia de un máximo relativo. ¿Por qué? Porque en esta parte, de acuerdo a la definición de concavidad, ¿hacia dónde estaría la concavidad? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Si es negativo. Hacia abajo. Recuerden, todo es en torno a f de x. No es parábola esto. ¿Sí? Entonces lo que yo tengo es esto. Evaluada en la primera derivada, esto me va a dar 0, sale de allí, pero en el momento que le evalúo en la segunda derivada, este concepto me implica concavidad hacia abajo, pero conectando el número crítico evaluado en la primera derivada con la segunda derivada, a este punto yo ya lo puedo identificar como máximo relativo. Si ven que yo ya no tengo que evaluar su derivada a la izquierda y a la derecha para decir que este es un máximo o mínimo, sino directamente evaluando en la segunda derivada ya me da esa conclusión. Y la contraria, ¿y cuál es la segunda? La segunda es condición que se puede presentar, que este mismo número crítico, en vez de darme un valor negativo, me da un valor positivo, que desde el concepto de concavidad se entendería que es cóncava hacia arriba. ¿Sí? Aquí tenemos f' de c es 0, ¿sí? Pero al cumplirse esta característica decimos que en C se tiene un mínimo relativo. Y las cosas comienzan a simplificarse. Es más fácil la determinación. Chicos, ¿se ve o no se ve? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, Sí, profe. ¿perdón? Esta es una alternativa para no hacer esa tabla que nos No, enseñan. la tabla la vamos a hacer, pero lo que yo ya no tengo necesariamente que calcular es, esta derivada, la primera derivada es positiva y luego es negativo y tengo que verificar que en este punto sea igual a 0. Aquí directamente con el número crítico yo ya le identifico. Si se cumple esto es un máximo, si se cumple lo de acá es un mínimo en C. Ya lo identifico de manera inmediata. Profe, pero eso sería más fácil de identificar, digamos, si no graficamos, ¿verdad? Porque en la Es gráfica... a ver, reitero nuevamente, chicos, toda esta información luego me va a permitir para graficar, no al revés. Insisto, yo tengo que hacer la gráfica para ahí hacer aterrizar las ideas, pero en realidad lo que yo voy a utilizar es toda esta información para poder graficar después. Al revés, si le queremos entender de esta manera. Sí, yo todo lo voy a hacer escrito, lo voy a tener bien documentado, entonces cuando ya tenga toda la información posible, ahí digo, muy bien, toda esta información, ahora la voy a transcribir en un plano cartesiano. Sí, ahí voy a graficar, voy a identificar máximos y mínimos, voy a graficar ciertos pares ordenados que se van obteniendo en el desarrollo y luego hago la traza de la gráfica. ¿Sí? Reitero, chutan, a ratos me da ganas de quitar la gráfica, porque en la gráfica, claro, uno ve gráficamente y uno ya identifica dónde hay un máximo, un mínimo, la función es creciente, decreciente, e inclusive uno podría intuir que por ahí hay dos puntos de inflexión, si ustedes lo observan, ¿sí? Por los cambios de concavidad que tenemos, pero esto en realidad, esta gráfica, yo la voy a hacer cuando tenga toda la información analizada o utilizando la derivada, el criterio de la primera y la segunda derivada. ¿Sí? No sé si, lo que me hacía la pregunta, no sé, la compañera, no sé, no le vi el nombre, perdón. Sí, profe. Sí, sí, ya le entendí. Sí, ¿cuál es su nombre? Porque no me sale a mí los nombres, no sé por qué no me salen los nombres. Hilary. Hilary. Sí, profe. Ya, lo que decía Hilary, ¿no es cierto? Entonces, reitero, todo esto ya van a ver un ejemplo final, me va a servir para hacer una representación gráfica e identificar
todas estas características de máximos, mínimos, concavidad, puntos de inflexión, asíntotas, costes con los ejes, concepto de simetría, ¿sí? Yo voy a poder representar, ¿sí? Bien, veamos este ejemplo. Esta es mi función original. Reitero, chicos, háganse de la vista gorda. Esta es la gráfica, lastimosamente está allí presente, pero creo que eso a veces como que me está generando confusiones. Saco la primera derivada, ¿sí? En esta derivada, ¿es diferenciable para todos los valores de x, sí o no? Sí, Sí, ¿no es cierto? Porque es un polinomio. La primera derivada es un polinomio. La función original es de cuarto orden. La primera derivada de tercer orden, por lo tanto, es una función continua y diferenciable. ¿Estamos? Aquí solamente aplico el concepto o la condición de f' de x igual a 0 para sacar los números críticos. Los números críticos, una vez que resuelvo toda esta ecuación matemática, me sale que son 3. En x igual a 0, en x igual a menos 1 y en x igual a 1. Son los números críticos para esta condición. Saco la segunda derivada. La segunda derivada es 2x al cuadrado más 8x menos 8. ¿Sí? Y tenemos esto de aquí. Bien. Quiero saber esos números críticos, qué comportamiento tiene. ¿Sí? Como digo, solamente queremos analizar eso. Entonces, lo que acabo yo de mencionar, cada uno de estos valores les voy a evaluar en la segunda derivada. Empecemos con el de menos 2. Es el valor más a la izquierda, ¿no es cierto? Con x igual a menos 2, como es un número crítico y le pertenece al dominio de la función, porque el dominio de la función va de más menos infinito, yo lo puedo evaluar. Entonces me va a dar que en menos 2 tengo el valor de menos 32 tercios. Este es un par ordenado que me estaría representando acá. Insisto, chicos, háganse de la vista gorda de todito lo que está aquí graficado. Yo solamente podría graficar, pero en mi mente yo diría, yo no sé si ahí es máximo o mínimo. Háganse, como quien dice, reitero, de la vista gorda, como que no está ahí presente la gráfica. Entonces yo grafico el par ordenado. Este menos 2 evaluado en la derivada, ¿cuánto tiene que valer? 0. 0. Y este valor evaluado en la segunda derivada me resulta que es un valor positivo. Entonces, aquí es donde yo ya le doy la característica de ese valor crítico o ese número crítico. Cuando es positivo, quiere decir que la función es cóncava hacia arriba. Y como consecuencia, por ser cóncava hacia arriba, quiere decir que esto es un mínimo relativo. ¿Sí? Aquí nosotros tenemos un mínimo relativo en x igual a menos 2, en donde su valor de salida es menos 32 tercios. ¿Sí? ¿Le ven, chicos? Entonces, profe. se simplifica de sobremanera lo que estábamos haciendo anteriormente. Reitero, porque anteriormente decía, muy bien, le voy a ver la derivada en este intervalo de acá. Aquí me debería, si hago ese concepto, a mí debería salirme la derivada negativa. Si le doy un valor por acá, me debería haber salido positiva. Claro, como por aquí sé que f' de menos 2 sí es igual a 0, concluyo que este era un mínimo. Pero si ustedes observan con lo que acabamos de mencionar, es directo. ¿Sí? Y yo con certeza ya digo, allí hay un mínimo relativo. Lo mismo hacemos con x igual a 0. Sacamos el par ordenado, que vendría a ser este punto de aquí. Cuidado, no se vayan a confundir, que no es ni máximo ni mínimo, es un punto de la función. ¿Sí? Haciendo todo el análisis, sabemos que aquí la derivada, la primera derivada es 0, porque sale de esta condición matemática, y f de segunda me sale que es un valor negativo. Entonces, en este caso, sabemos que es cóncavo hacia abajo, por lo tanto, este me va a dar un máximo relativo en x igual a 0. Y el último valor, en x igual a 1, estoy repitiendo el mismo procedimiento, nada diferente el uno del otro, solamente la interpretación de los signos. En 1, el par ordenado es menos 5 tercios, es este punto de aquí. La primera derivada vale 0, ya sabemos la razón, y obviamente la segunda derivada me sale que es positiva. Nuevamente decimos que este es un mínimo relativo. Y de esta manera, yo ya he caracterizado cuál es el comportamiento de estos valores en la función. Mínimo, máximo y mínimo. Obviamente relativos. ¿Cuál sería el mínimo absoluto? El menos 2. En menos 2, ¿no es cierto? En menos 2, porque el valor inferior, el de todos, es menos 32 quintos. ¿Y cuál es el máximo absoluto? En 0.
O no sabemos todavía. Es relativo, profe, porque la gráfica sí. Correcto, no hay máximo absoluto, porque la gráfica sigue. Gracias, Hilary, la gráfica sigue. ¿Sí? Tendrán cuidado. En una pregunta simple nos podemos caer así de rápido, ¿sí? Recuerden que el dominio va desde menos a más infinito, por lo tanto aquí la función sigue creciendo. Lo que habíamos dicho en un ejercicio, mucho cuidado, porque ahí a lo mejor puedo cometer el error. Una equivocación, pensaría yo que es una equivocación tal vez porque no le analizamos o no le vemos el problema a veces en toda su estructura, ¿no? Y puedo cometer ese tipo de errores. A lo mejor las definiciones sí son claras, pero un mínimo descuido puedo cometer ese tipo de situaciones. Bien. Aquí tenemos una serie de ejercicios que los pueden ustedes desarrollar para encontrar los puntos de inflexión y la concavidad, pero vamos a ir prácticamente a desarrollar un último ejercicio. ¿Qué hora es? Déjenme ver si nos da para desarrollar. Y con esto estaríamos prácticamente finalizando el capítulo de las derivadas, ¿sí? Bien. Nosotros, haciendo un resumen del capítulo desde funciones para adelante, ¿no es cierto? Son los elementos que me permiten hacer el análisis de una función y poder desarrollar su representación gráfica en el plano cartesiano. Y nosotros hemos visto en los diferentes capítulos en funciones qué es lo que nosotros obteníamos de cada uno de esos análisis que fuimos realizando. En las funciones, en el capítulo de funciones, ¿qué es lo que nosotros determinábamos? El dominio de una función. Recuerden que esa parte la hemos venido utilizando en todos los temas que hemos ido desarrollando. En el capítulo de las funciones nosotros podríamos analizar el concepto de la simetría, ¿sí? No se olviden. Si es que hay una función periódica, tenerle presente, y podíamos determinar una primera información que son los cortes con los ejes como puntos que le pertenecen a la función y obviamente que es datos que luego yo les voy a utilizar en la representación gráfica. Luego en el siguiente capítulo de límites, nosotros analizamos el concepto de la continuidad y a su vez, a través de esto, el concepto de las asíntotas, la determinación de asíntotas verticales, horizontales y las oblicuas, cada una de ellas definidas por sus propios conceptos, ¿no? Las estructuras que debemos de manejar para identificar las asíntotas verticales, las asíntotas horizontales, y en el caso muy puntual de las asíntotas oblicuas, que solamente se aplicaba para funciones racionales, en donde teníamos polinomios divididos entre sí, pero adicionalmente, para identificar si hay o no hay una asíntota oblicua, ¿qué condición se debía de considerar en esa parte? ¿Qué debían ser los polinomios? El numerador tiene que ser mayor al denominador. ¿En cuánto? En uno, con un grado. Con un grado, correcto. Entonces ahí lo identifico, pero ojo, solamente aparecen asíntotas oblicuas cuando tenemos funciones racionales, un polinomio dividido para otro. Bien. Luego acabamos de desarrollar prácticamente en este capítulo el criterio de la primera derivada. Y con el criterio de la primera derivada lo que yo estoy determinando son los números críticos, ¿sí? Y ojo, aquí vale hacer tal vez una aclaración. Los números críticos sujetos a, perdón, ¿por qué no funciona? ¿Sí? A esta condición matemática. O la otra es que encontrar los valores de f' que hacen que f' no exista. ¿Sí? Tendrán presente, se utiliza los dos, no solamente el uno. Pero con esto nosotros podríamos definir esta característica de la función en cuanto a su comportamiento decreciente y decreciente. Ojo, aquí también pudimos utilizar este criterio para sacar máximos y mínimos, pero para eso nos valemos más bien de la segunda derivada, que es más directo y más concreto. Con el criterio de la segunda derivada hemos determinado este concepto de concavidad o convexidad, la determinación del punto de inflexión y obviamente lo que acabo de mencionar, ahora sí establecer de manera directa y más rápida los valores de los números críticos, ¿sí? Cuando son máximos o mínimos relativos. Sí, un poquito haciendo un resumen rápido de lo que se ha desarrollado en los capítulos anteriores, incluido lo de ahora. Claro está que en el criterio de la primera y la segunda derivada, lo que nosotros debemos de tener bien claro es el manejo de la derivación, ¿sí? El capítulo anterior, recuerdan lo que yo les había mencionado. El capítulo anterior trata de que nosotros tengamos las herramientas
y los conozcamos bien las reglas matemáticas de la derivación, ¿sí? Ya para la aplicación, porque en este capítulo que hemos visto, chicos, son cuestiones netamente ya de aplicación. No hemos visto nuevos métodos de derivación, teoremas para poder derivar, nada que ver, chicos, ¿sí? Aquí es directamente ya saber derivar y aplicar y desarrollar los criterios que se han ido desarrollando. Bien. Escojan un ejercicio, chicos, para ponernos a realizar. El tercero. El tercero. ¿Sí? Yo creo que sí nos da el tiempo para... A ver, era 2/3 y 5/3. Si tengo una función de x, 5x a la 2/3 menos x a la 5/3. Me parece que así era, ¿no? Vamos a ver si era esa. Correcto. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer el compendio de todo lo que hemos ido analizando en los pasos anteriores. Primero, dominio. Bien, chicos, ¿cuál es el dominio de esta función? Todos Menos los reales. infinito hasta más Todos los infinito. Cierto, números nosotros reales. podemos darnos cuenta que va de menos a más infinito. El segundo paso, simetría. ¿Sí? La simetría. Para eso lo que se hacía era reemplazar x como menos x. Si hago esa parte operativa sería f de menos x, me va a quedar 5x, perdón, menos x a la 2/3 menos x a la 5/3. Haciendo la parte matemática, como está aquí elevado al cuadrado, esto se queda positivo, me queda 5x a la 2/3. En el caso de acá es diferente porque es una potencia impar, son potencias impares, menos con menos se hace más, x a la 5/3. ¿Cuál es mi conclusión? ¿Hay o no hay simetría? Sí. Sí, Ya. Respecto a qué es la simetría. la función original. Comparemos con la función original. ¿Son iguales? No. No, señor. No, profe, no hay simetría. No hay simetría. Correcto, no hay simetría, No hay no se me simetría. confundirán. Ojo, recuerden que nuevamente haciendo un recordatorio, yo en la simetría tengo 3 posibles escenarios. Que sea par, que sea impar o ninguna de las anteriores. Cuando es par, hablamos simetría con respecto al eje y cuando es impar, hablamos simetría respecto al origen. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Entonces, en este caso me salió que no, ninguna de las anteriores. Esta es una función, matemáticamente es una nueva función si nosotros le observamos. No hay simetría entonces. Periódica, la función no es periódica. Vamos a ir directamente a los costes con los ejes. Costes con los ejes. Bien. Sacar los costes con los ejes. Cuando quiero sacar respecto a y, ¿cuál es la condición matemática? Que X vale 0. X es igual a 0. Entonces, reemplazando el X en mi función, tengo que f de 0 es igual a 0. Aquí yo tengo un primer par ordenado, una primera información. Aquí yo tengo este par ordenado que le pertenece a la gráfica y ya es un punto que yo puedo representar en el plano cartesiano. Cuando X es igual a, o más bien dicho, que el coste con el eje Y, ¿cuánto debe de valer Y? 0, ¿no es cierto? Si hago esta condición matemática, aquí me va a dar un poquito más de desarrollo, sería 5x a la 2/3 más, perdón, perdón un ratito, sería menos x a la 5/3, ¿sí? Bien, aquí cómo podría ser este desarrollo. Les voy a pasar el uno al otro lado, el otro miembro, es decir, voy a hacer esto. Es igual a x a la 5. Le elevo todo al cubo para simplificar la radicación. Entonces me va a quedar, voy a continuar acá, chicos, sería 5x al cuadrado es igual a x, ¿sí? En este caso le vuelvo al x al otro lado
Cuidado, aquí no simplificamos porque ahí perdemos raíces. ¿Sí? Aquí racionalizando me quedaría, o perdón, sacando factor común, me quedaría 5x menos 1. Por lo tanto, yo voy a tener que x es igual a 0 y el otro x es igual a 1/5. Como x vale 0, ¿sí? Yo sé que y vale 0. Entonces voy a tener un primer par ordenado aquí. Con y es igual a 0, que ya le grafiqué en la parte, lo determiné acá. No importa si se me repite. Ojo, no pasa nada. Y el otro vendría a ser x es igual a 1/5 con y igual a 0, es mi segundo par ordenado. Entonces aquí yo tengo este segundo par ordenado que es 1/5, 0. Tengo este dato y tengo este otro dato de acá. ¿Sí? Tengo costes con los ejes. Ya tengo dos datos de información que puedo ir utilizando en la representación gráfica. La siguiente parte. Profe, dos preguntas antes de que avance. ¿Cómo Sí. le vio ahí en la simetría que era Que no es el simétrica. grado? Sí, usted le vio enseguida que el grado era par y... No, perdón, que es cuadrado y el otro que no era cuadrado, sí es 2/3 y eso es... No sería 5/3 es acá, pero. por eso, pero usted le identificó de una que es un par, que es un exponente par. Lo de aquí. Es que, Sí, esto está escrito así. Le voy a hacer un poquito más. A ver, déjenme ver. Le pongo menos x. Es como si estuviera así. A la 1/3. Ese es el 2/3. Menos. En el otro me quedaría menos x a la quinta y elevado a la 1/3. No sé si ahí tal vez eso le va aclarando. Si ve. y el menos x tiene un exponente par, entonces por eso vio que... Exactamente, es por eso aquí se me hace, pues, por regla matemática, hacer una potencia par, me queda 5x y volviéndole a la misma posición las potencias, no, pues esta es potenciación, 2/3, menos, en el caso de acá el signo negativo sale y también sale de la radicación, menos con menos se me hace más, 5/3, ¿sí? Tal vez ahí se aclaró. Sí, profe. Y acá, en cambio, arriba donde está 5x cuadrado, donde sacó factor común. No, perdón, le eliminó la radicación, no es x a la quinta. No, es que es 5/3, pues es raíz cúbica, aquí es raíz cúbica, le elevo al cubo toda la ecuación, para eliminar la raíz cúbica. Aquí estoy cometiendo un error más bien. ¿Qué ¿Y error estoy cometiendo? cómo le quedó Tendría que 0? dar x a la quinta. Sería 125, gracias, ahí estoy cometiendo un error. ¿Sí? Porque ahí sería 125. Déjenme ver si el problema está bien ¿cómo es este? X a la 2/3, sí está bien. Aquí cometí un error yo más bien de parte numérica, porque aquí sería 125x al cuadrado menos x, ahí sí. ¿No es cierto? Perdón, aquí voy a corregir el error porque aquí me debería de quedar así. Profe, pero ¿por qué la X, o sea, le quita el 5? Gracias. No me fijé de eso. Tienen razón. Sí, Aquí estoy mal. Aquí es eso le X a la decía, quinta. profe. Gracias. Eso Mil decía. disculpas. Ese es mi error. Muchas gracias. Ya. Perdón. Es que yo me pensé que le estaba simplificando todo al cubo, pero en realidad me queda así. Así debería ser, ¿no es cierto? Sí. Sí, profe. Ya, muchas gracias. Mil disculpas. Ese es mi error. No me fijé de eso. Entonces, ya. Entonces aquí me quedaría 125, pero eso sí me queda 125. Entonces, aquí lo que le voy a hacer es x a la quinta menos 125x al cuadrado igualado a 0. Ahí sí. Estamos, gracias por... se me pasó esta parte de aquí. Listo. Ya. Y ahora, obviamente, aquí le voy a resolver para sacar, me quedaría x al cuadrado, x al cubo menos 125 igualado a 0. Entonces aquí si saco el x me sale que es igual a 0. Y el otro x me sale x al cubo es igual, x al cubo menos 125 igualado a 0. Como consecuencia tengo que x es igual a 5, ¿sí? Estos vendrían a ser mis valores. El un par ordenado es x0, Y es x0 cero. con y0. Y el otro es
5,0. X5 con Y0. 5,0. Gracias, sí, ese es el correcto. ¿Sí? ¿Sí? Corregí el error, ¿está bien? Ya, Sí, profe. Sí, gracias, más bien, no me fijé eso. Tengo estos dos pares ordenados y reiteraba lo que yo decía, no importa si se me repite, eso no pasa nada. Solamente me está ratificando que es el mismo punto. ¿Sí? Y tiene sentido además. Bien, una vez que hemos hecho hasta los cortes, lo que vamos a hacer a continuación es los límites, pero voy a colocar aquí la función. Sería x a la 5, a ver. Así estaba, ¿no? Bien, ¿cuál era el dominio de esta función? De menos infinito a más infinito. Hay un punto específico que debemos de analizar, chicos, en los límites. ¿Sí o no? De acuerdo al dominio. No, porque son todos los números reales. Correcto. En este caso, yo no tengo que analizar el límite cuando x tiende a de f de x. Porque aquí no tengo ningún valor específico que me diga, en este intervalo no había función, etcétera, etcétera. Pero los límites que sí tengo que analizarles, sí o sí, son los límites que irían ¿hacia dónde? Hacia más infinito Ya sea menos infinito. y hacia menos infinito, correcto, porque a mí lo que me interesa es saber cuál es el comportamiento de la función cuando el dominio toma valores grandes positivos y toma valores grandes negativos, ¿sí? Porque eso me da información para mi representación gráfica. Y bueno, verificar si es que por ahí no me aparece alguna asíntota. Entonces aquí vamos a tener x, sería infinito, ¿no es cierto? Perdón, a ver, déjenme ver. A ver, qué tontera. ¿Dónde estamos el borrador? Sería más infinito. Entonces vamos a tener aquí 5x a la 2 tercios menos x a la 5 tercios. Si le hago tender el límite me va a quedar infinito menos infinito. ¿Qué es esto? Determinación. Una indeterminación, ¿sí? Entonces, aquí podría yo ver la manera en la cual puedo modificar las características de la función para poder levantar esa indeterminación. Ese es un límite. Y el otro límite vendría a ser x cuando tiende a, sería, déjenme ver, sería a menos infinito. Aquí me va a quedar de la misma función, porque es la misma función, sería menos x a la 5 tercios. En el momento que hago tender los límites me quedaría infinito menos, pero este es menos infinito, menos infinito. Aquí me va a quedar más, por lo que me queda infinito más infinito, ¿qué me da? Determinación. No, mentira, es infinito. Si estoy sumando dos cantidades extremadamente grandes, es infinito. Acá sí debo de tener cuidado, porque aquí tengo dos valores negativos infinitos. Yo no sé cuánto vale esto y ni sé cuánto vale lo de acá. ¿Sí? Entonces, obviamente, aquí sí se entendería que hay una indeterminación. Bien. ¿Qué podemos hacer aquí para poder levantar esta indeterminación? Sería, vamos a ver, ¿qué podemos hacer aquí? Vamos a ver, se me ocurre, si le multiplico por x, vamos a ver la descomposición, este me queda 3, x. A ver, ¿qué podríamos aplicar aquí? A ver, x a la 2 tercios menos este x a la 5 tercios, yo le puedo hacer de esta manera, a la 3 tercios más 2 tercios, lo cual me quedaría que es x por x a la 2 tercios, así me quedaría, por x a la 2 tercios, ¿sí? Perdón, estoy haciendo mal aquí, perdón. Me quedaría x que multiplica a x a la 2 tercios. ¿Sí? Todavía no he levantado la indeterminación.
Y yo voy a sacar el x a la 2/3 como factor común. Me quedaría x a la 2/3. Qué tontera. Me quedaría límite. Cuando x tiende a más infinito, sería x a la 2/3. Saco factor común, me quedaría 5 menos x. ¿Sí? Y aquí aplico el límite. O más bien, hago la distribución del límite porque aquí es un producto. Entonces me quedaría límite cuando x tiende a más infinito de x a la 2/3 por el límite de 5 menos x cuando x tiende a más infinito. Si hago tender el límite, aquí me va a quedar más infinito, que multiplica, aquí ¿cuánto me quedaría el límite? Menos infinito. ¿Cuánto? Menos infinito. Menos infinito. ¿Cuál es el resultado? Indeterminación. ¿Alguien Menos tiene? infinito. ¿Perdón? Menos infinito. Menos infinito. Cuidado, aquí ya no es indeterminación, porque lo que inicialmente era una resta, que aquí sí se entendía, acá se transforma en un producto. Entonces, lo que yo estoy aquí aplicando es regla de los signos, más por menos, menos. Y estoy multiplicando dos cantidades que ya les quito el signo, porque ya hice la operación del signo, y obviamente infinito más infinito por infinito, ¿qué me va a dar? Infinito. 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 Pero, ojo, el signo es relevante, porque eso me da una porque eso me da una interpretación que cuando x va hacia menos infinito, el valor de la salida o de la función va hacia menos infinito. Insisto, ya me va dando a mí unas ideas matemáticas del comportamiento de la gráfica. ¿Sí se entendió, chicos? Hasta Sí, aquí. profe. Sí, profe. Sí, ¿Sí? pero Y ojo, ya vean, aquí a lo mejor alguien dijo, hubiera aplicado aquí Hospital. No fue necesariamente Hospital. Tuve que sacarle un factor común y obviamente le cambié de la operación que era una resta, le cambié a un producto. Y bueno, es lo que me dio como resultado levantando la indeterminación. ¿Sí ven? Que no necesariamente Hospital es la solución más viable para levantar indeterminaciones. Aparte de que, recuerden, para aplicar Hospital, yo tengo que tener una indeterminación de este tipo. Más infinito, o sea, más infinito sobre infinito, o las posibles combinaciones, más menos infinito, etcétera, etcétera. No, creo que me da 4 combinaciones posibles. ¿Estamos? Ya. Vamos ahora al criterio de la primera derivada. Tenemos mi función, le voy a colocar que es 5x a la 2/3 menos x a la 5/3. Mi dominio de menos a más infinito, ¿no es cierto? Sí, y vamos a aplicar ahora, creo que es el número 5, el criterio de la primera derivada. ¿Sí? Y para ello necesitamos la primera derivada. F' de x me sale que sería igual a 10/3 de x. Aquí que me quedaría menos 1/3, si no estoy mal, daránme verificando, menos 5/3 de x a la 2/3. ¿Estoy bien? Chicos, en la derivada. Sí, profe. Bien. Profe. Si nosotros observamos, voy a sacarle el factor 5/3. Me quedaría aquí 2, pero este x baja la parte por el signo negativo, me quedaría x a la 1/3, menos, aquí me quedaría 5x a la 2/3. Y resolviendo toda esta parte de aquí, me queda 5/3. ¿por qué queda Cinco, 5, pro? Sería ¿Por uno. qué 5, Perdón, profesor? aquí me queda Sería... uno, Quedaría gracias, X. tienes razón, tiene uno, aquí me queda uno, sí, verdad es, chuta, no me pegarán nomás. Ya, si no ya, por una ya, como dicen, quieren golpear de una. A ver, sería x a la 2/3, ¿sí? Como saco factor común, x a la 1/3, en esta parte me quedaría 2 menos x a la 1/3 por x a la 2/3, ¿qué me queda? X a la 3/3. Por lo tanto, la radicación se va. ¿Sí? Ojo, chicos, esto es bien importante también. Esta es la primera derivada. No se olvidarán, esa es la primera derivada. Porque eso es lo que yo debo de partir de allí para encontrar las siguientes operaciones de derivación. Pero eso es fundamental, esta parte de aquí. Bien, lo que yo voy a sacar con el criterio de la primera derivada son los números críticos. Y para sacar los números críticos, yo le igualo a 0, ¿no es cierto? Esto le voy a igualar a 0
porque estaría aplicando este criterio, esta condición, me quedaría 5 tercios, 2 menos x a la 1 tercio. Si el igual a 0, todo este término desaparece, este también desaparece, y como consecuencia quiere decir que un número crítico es en x igual a 2. Estamos aplicando esta condición. Ahora vamos a la otra. Encontremos valores que hacen que la derivada no exista. Y para eso utilizo justamente esta relación. Mucho cuidado. ¿Para qué valores no existe la derivada? Para 0. Para 0. Correcto. Entonces, este es un segundo número crítico. Ya tengo dos números críticos que, ojo, lo que le hacen es dividirle al intervalo. Bien, un ratito le voy a correr un poquito más acá esto para que me quede espacio. ¿Sí? Es decir, f' de x, voy a encontrar los valores para que no exista la derivada, ¿no es cierto? Y resultó ser que en x igual a 0 no existe la derivada. Y muy similar a un ejercicio que vimos anteriormente. El x sí le pertenece al dominio. ¿Sí? Le pertenece al dominio, pero por ojo, acá sí está presente. Bien. Ya luego vamos a hacer la tabla, chicos. No lo voy a hacer ahora, lo voy a hacer después la tabla porque voy a poner la tabla del primero y el segundo criterio. El criterio de la primera derivada y el criterio de la segunda derivada. Entonces vamos justamente a eso. La segunda derivada. El criterio de la segunda derivada. Bien, y para eso necesito sacar la segunda derivada. Por eso digo, aquí va a ser más sencillo. Tenemos la segunda derivada de x, el 5 tercios es una constante, queda fuera. Esta es la derivada de una división. Me quedaría entonces menos 1 por x a la 1 tercio, menos 2 menos x por x a la 1 tercio. ¿Cuál es la derivada de x a 1 tercio? Sería 1 tercio de x a la 3 menos 2 tercios. a la menos 2 tercios, y todo esto elevado a la x elevado al cuadrado, me quedaría el x a la 2 tercios, ¿sí? Y aquí tengo que hacer el desarrollo matemático, chicos. Esa es la parte medio, yo siempre digo la parte más fea, pero bueno, 5 tercios, me quedaría aquí este signo negativo, me quedaría menos x a la 1 tercio, este es un signo negativo, me quedaría algo así, como digo, tratarán de no confundirse, me quedaría a x a la 2 tercios porque queda abajo, y todo esto sobre x a la 2 tercios. Profe, ¿y el 3 qué le hizo? El 3 del 3, perdón, este es Falta el el tercio 3. de aquí, ¿no? Este en tercio de aquí, correcto, gracias, ahí está. ¿Estamos? Entonces, sacando denominador común aquí, este 3x a la 2 tercios sube otra vez, porque digo, esta es la parte fea del desarrollo del problema en realidad. 5 tercios. Todo esto sube, me quedaría menos 3x a la 1 tercio. Por x a la 2 tercios me queda x a la 3 tercios. Por lo tanto, desaparece la raíz cúbica, ¿no es cierto? Y me queda menos 3x menos, este menos ya le voy a incluir acá adentro, menos 2, menos con menos se me hace más, x, y aquí abajo me quedaría esto de aquí, que multiplica lo de aquí abajo, sería 3 x a la 2 tercios por x a la 2 tercios, me resulta ser esto x a la 4 tercios. ¿Sí? No sé si estoy bien o en algún lado me equivoqué algo más, chicos. Está bien, profe. Entonces, la segunda derivada, ya simplificando aún más, este 3 le voy a sacar acá adelante, no me aporta nada, como van a ver ustedes, y aquí ordenando me va a quedar con signo negativo. Me va a quedar un signo negativo adelante. Bueno, le voy a colocar así en todo caso. Menos, aquí me va a quedar un 2. Chicos, no sé si aquí me va a quedar de esta manera. Menos 2x menos 2. Este 2 también le voy a sacar adelante. Ya me voy a saltar este pasito. Espero que ustedes no se me pierdan. ¿Sí? Y aquí me quedaría menos x menos 1. Y todo sobre a las 4 tercios. ¿Sí? Bien, ojo, a esta función yo la voy a utilizar. Voy a utilizar esta función y luego voy a utilizar también la función original. Ojo, por eso tengo que tratar de condensarle, porque luego las voy a utilizar.
Aquí aplicando el criterio de la segunda derivada, también le voy a hacer que la segunda derivada es igual a 0. Si le hago que esto es igual a 0, me quedaría 10 novenos menos Profe, de, una preguntita. dígame. El 3 no le sacó Ya le para saqué el 3, multiplicarlo con el ¿verdad? Desde 3. este 3 ya le saqué aquí, este 3 ya no va acá, gracias. Eso era, ¿no? Sí, ¿Era profe. eso? Sí, sí. Sí, ya, gracias, sí. Entonces esto lo igualo a 0 y como consecuencia yo voy a sacar esto. El 10 novenos va a desaparecer porque al otro lado está 0. El x a la 4 tercios también va a desaparecer. Por lo tanto, me va a quedar que en este caso x es igual a menos 1 y esto siendo un valor crítico es un punto de inflexión. Sí, entonces, ¿sí? Este es un punto de inflexión. ¿Estamos? Ya. Chicos, tenemos prácticamente toda la información. A ver, chicos, a ver.